Vámonos ahora con mis compañeros. Javier, ¿qué nos tienen preparados? Un temazo, ¿verdad? Bueno, pues siempre se ha dicho que el bullying, el abuso del grandulón, del fortachón, es algo que, pues desde que nos hicimos seres sociales, ha prevalecido, ¿no? Y la ley del más fuerte, yo creo que es uno de los fundamentos por los cuales se empezaban a regir los primeros grupos de humanos. Pero ahora que supuestamente somos civilizados, vemos que esto sigue persistiendo casi de una manera tan natural como el mismo ser humano. El más fuerte trata de dejar claro que él es el líder, que él es el que manda, que él es el superior, que él es el que puede tener más hembras, etcétera, etcétera. Pero esto, cuando lo transportamos a niveles básicos, como por ejemplo el bullying en las escuelas, ese abuso, nos preocupa que esté evolucionando también con nosotros. En lugar de lo que esperaríamos, ir desapareciendo o irse haciendo cada vez menor en cuanto a su gravedad, resulta que se ha hecho más violento en los últimos años, pero además más sutil. ¿Cómo podríamos entender esta contradicción de un estudio que, según la OCDE, es así? ¿Cómo estás, Carlos? Es un placer para nosotros recibirte aquí en el estudio. Carlos Gutiérrez, especialista en familias y adolescentes, que nos va a ayudar a entender mejor qué está sucediendo. Muy bien, gracias por la invitación otra vez. El bullying es un fenómeno que siempre ha existido, pero sí, evidentemente ha evolucionado y en los últimos años más. Y habría que distinguir entre la violencia y el acoso. Bullying es acoso escolar. Específicamente esa es la palabra para definir el acoso escolar. Lo que tú hablabas, por ejemplo, de la ley del más fuerte es algo que siempre va a suceder porque pues, nuestra biología así lo indica, ¿no? La genética, la competencia física. Actualmente esta ley del más fuerte se va hacia la competencia económica, la intelectualidad, etcétera, ¿no? Se sigue compitiendo en esos niveles funcionales. Pero hay que distinguir el acoso escolar o el bullying como una acción repetida, constante hacia una misma persona. Y eso ya no es una competencia biológica, eso ya es acoso y abuso. ¿Cuáles han sido los detonantes que pues dicen, ¿no?, en esas organizaciones que de repente dicen que en México pues siempre ha pasado el bullying, pero qué ha sucedido? ¿Por qué ahora es más violento que antes? No es más violento. Siempre ha sido violento. Siempre ha sido violento y siempre han molestado a un niño más que a otro, o le pegan, o es el objeto de la burla de otros, ¿no? Lo que ahora es más sutil y más psicológico. Hay un fenómeno que explota a través del uso de las redes sociales. Entonces, si a alguien, una muchachita en la secundaria que viene en su primer periodo y se le ocurrió traer ese día un pantalón blanco y aparece la mancha, le toman la foto, el minuto siguiente ya todo el mundo vio la foto con la mancha de la niña. En una situación de la más... Se hace viral. Viral. O sea, entonces es más fácil de que se pueda hacer el bullying a una sola persona a nivel redes. Sí, no, pues sucede de inmediato y lo ve todo el mundo y ya es imposible borrar esa imagen. ¿Sí? Y eso causa un daño emocional enorme, enorme. Ahora, la forma en que lastiman las personas es diferente. Por ejemplo, las niñas lastiman de una manera diferente a los niños. Ajá. A los niños les encanta golpear, hacer bromas pesadas, contar chistes horribles, con intención de herir, poner apodos. Y las niñas, ¿no? Las niñas hacen bromas o hacen acoso emocional mucho más grave. Aíslan, hacen comentarios hirientes, casi como puñales en la espalda, que van marcando la psique de las otras personas. Fíjate que esto que mencionas, Carlos, a mí me llama mucho la atención porque ciertamente podría parecer que lo único que necesitamos para ser más violento o más persistente el bullying es tener más herramientas con que enviar el mensaje. A mediados o principios de la década pasada, no, antepasada, perdón. Yo recuerdo perfectamente bien que se estaba empezando con el surgimiento de los blogs. Era algo nuevo. Una de las razones y más populares por las que se inventaron esos blogs fue precisamente para poder plasmar el odio hacia otras personas.
Yo estaba sorprendido por leer una nota en donde era una de las razones y blogs más populares. Ahí tú podías escribir y maldecir y hablar mal de tus compañeros de la escuela, ¿no? Me refiero precisamente. Y quienes eran las más recurrentes en usarlo, efectivamente eran las niñas, eran las mujeres, para destrozarse y decir todo lo detestable de sus compañeras. Era una arena para el desprestigio social. Sí, y sigue sucediendo y tiene que ir cambiando la tendencia en función de la educación que les vayamos dando a nuestros hijos, pero la cuestión con los papás es que ni siquiera ellos saben definir qué es lo que están haciendo o cómo educar a los muchachos. Bueno, Carlos, si nos lo permites, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar para continuar con este tema. La verdad es que pues, hay mucho que responder porque el estudio de la OCDE aclara y dice muy puntualmente de que se ha vuelto más violento, aunque más sutil. Esa contradicción a mí me gustaría que nos la explicaras, a qué se puede referir la OCDE, ¿no? Claro. La pregunta que hicimos en el aire, ¿no? La OCDE dice que la violencia, este bullying se ha vuelto más violento, pero también más sutil. Y queríamos que el doctor nos aclarara eso que puede sonar contradictorio, porque cuando alguien pide, oye, trátame con sutileza, no seas tan violento, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es una cosa lo mismo? Explícanos, Mira, Carlos. Te voy a tratar con sutileza, no seas mencita. Eso es muy violento, ¿sí? Tiene que ver con dos ideas, la violencia pasiva y la violencia activa. La violencia activa puede ser física, verbal, con connotaciones muy graves, y la pasiva, que es psicológica o abandono o aislamiento, ¿no? De cualquier manera son violentas y cada vez son más grandes. Dentro del acoso escolar o bullying, bueno, en México somos muy violentos, somos muy burlones, somos muy racistas. Pero si te vas a Estados Unidos, por ejemplo, las escuelas son peor. La violencia pasiva y la activa es muy grave. Pero bueno, sigamos hablando de México, donde estamos haciendo leyes para prevenir justamente estas dos situaciones que van en aumento, ¿no? Y la educación hacia los padres y maestros, que tiene que ver con cómo enseñar a los hijos a resolver problemas y evitar estos tipos de violencia, ¿no? ¿Qué hacen los padres ante un momento? Porque yo he visto papás que se dan cuenta de que se están burlando sutilmente del hermanito en su cara. O sea, si lo hace con el hermanito, que no lo haga con el amigo de la escuela, ¿verdad? ¿Qué hacer en ese momento? O sea, está pasando la acción, el hermanito grande se está burlando del pequeño, pero así horriblemente. ¿Qué hacer? O sea, ¿pararlo? ¿regaño o preguntarle por qué haces eso? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tienes que ayudarle a resolver las situaciones sin violencia. No me gusta que le hables a tu hermano de esa manera. No tienes que darte cuenta que lo lastimas y lo ofendes. Y ustedes son hermanos y se merecen respeto porque están ahí uno para el otro. No quiero que se repita esta acción, por favor. A veces salen con los pretextos los niños de que lo vieron en la escuela. Pues es no que lo mi amiguito repitas. de la escuela dijo. Pues sí, pero ese amiguito de la escuela no tiene razón, la tengo yo. Y hay otros papás, ¿no?, que ven a su hijo que se está siendo molestado y le dicen, y le pegas. Si no te defiendes y le pegas tú, yo te voy a pegar a ti. Uy, típico. Eso es muy típico porque esa es una forma ignorante de resolver el problema. Mira, hay otro fenómeno en el bullying del que casi nunca se habla, que son los observadores pasivos. Eso es un fenómeno social terrible, ¿sí? Mira, el observador pasivo es el que le da la fuerza al acosador activo. El acosador observador sostiene los actos del acosador verdadero. Entonces, claro, se necesitan uno al otro. El acosador activo no hace nada si no tiene a los pasivos apoyando. ¿Sí? Luego, hay otro fenómeno que surge de esta observación pasiva, es la sensación de injusticia, la sensación de impotencia del que es acusado y de los que observan, porque dicen, ¿y ahora yo qué hago? Pues si voy y lo defiendo, a mí también me pegan. Y entonces se acostumbran socialmente a recibir este castigo o a recibir este acoso. Y entonces, cuando trasladas esta situación escolar a la escala social, pues tenemos lo que estamos viviendo.
corrupción, violencia, abusivos por todos lados, taxistas y transportistas abusadores, gente robando en la calle. Hay gente que le da orgullo hacer esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que ya pudiéramos hacer, ¿no? Pero no hacia la violencia. Tenemos que aprender a dar respuestas más saludables. Tenemos que dar respuestas más inteligentes. Ahorita mandé unas aquí en la pantalla, ¿no? Mira, por ejemplo, aprender quiénes son los agresores o aprender posibles respuestas al agresor. No promover peleas, ¿sí? Hablar y expresar la incomodidad. Resaltar o retirarse de la situación, es decir, evitar estar dentro de un problema. Mantenerse en compañía de amigos, ¿sí? Asegurarle a la víctima que pues, va a recibir ayuda y que está a la disposición de colaborar. Si hay algún problema, decírselo a un maestro, marcar límites y dar y exigir respeto. Son respuestas hacia el acoso escolar muy inteligente. Me da la impresión con esto, Carlos, de que tendríamos, para mejorar socialmente y pronto, hacer una especie de resetear la sociedad, ¿no? A ver, vamos a volver a empezar. Todos los que están ahorita ya adultos, si no tienen solución. Vigilantes, ¿no? Es que el problema sería ese. Los vigilantes finalmente pueden detectar al abusador, pero ¿cómo los corriges? Actualmente los corregimos con violencia, o los encarcelamos, o les ponemos castigos punitivos, pero eso no resuelve el caso, los hace más violentos. Los hace más violentos. Pero ni la pues pena de muerte resuelve trauma, nada. ¿no? Así es. Menos trauma para el niño. Trabaja en las escuelas los próximos 5 años, prepara a los maestros y vas a ver que en 15 vamos a tener una sociedad saludable. Pero hacemos lo mismo y vivimos en una porquería de sociedad. Qué triste. Carlos, da nuestros números de contacto, ¿no? Y el tema ha sido así como que un poquito desesperanzador porque al parecer no hemos iniciado a hacer lo que tenemos que hacer para que de aquí a 15 o 20 años viéramos un cambio, ¿no? Pues sí, pero bueno, ya lo estamos empezando a hacer. En mi escuela lo hago. Muy bien. ¿Cuáles son tus números de contacto? Muchas gracias por preguntar. Mi teléfono es el 664-174-4230 y mi correo electrónico es carlosjgutierrezc@gmail.com y con muchísimo gusto atiendo las preguntas que vengan. Excelente. Muchísimas gracias, Carlos Gutiérrez, aquí con nosotros en Como Cada Mañana.